En general, en este ejercicio se pide calcular estadígrafos de posición que ustedes ven ahí, un cuartil, un decil y los percentiles. Vamos a calcular uno de los percentiles, porque ustedes entienden que los cuartiles y los deciles también son percentiles. Recuérdense que los cuartiles, dado que van de 25 en 25, si yo quiero calcular el cuartil 3, estoy calculando finalmente el percentil 75. Si yo quiero calcular D4, es decir, el decil 4, como los deciles van de 10 en 10, sería el percentil 40. Vamos a comenzar Q3. ¿Por qué Q3? Porque Q3 es un cuartil y además es un percentil. Tenemos la tabla. Fíjense que Q3, repito, es igual al percentil. Todos estos Q, D se pueden pasar a P, a percentil. Todos son percentiles. Q3, como son, repito, Q es cuartiles, Q1 es 25, Q2 es 50, o sea sería como la mediana, Q3 es 75. Por lo tanto, lo que vamos a calcular finalmente es P75. Esa es nuestra fórmula. Al igual que la mediana, para aplicar esa fórmula necesitamos tres pasos. El primer paso es calcular, en este caso, n por x partido por 100. Sabemos que n siempre es el total de la muestra, el tamaño. X en este caso es el percentil, en este caso es el 75, y dividido por 100, lo que nos da 33,75 al calcularlo. Bien, una vez que tenemos ese número es muy importante porque ese número nos permite encontrar el intervalo donde está este percentil 75. ¿Cómo se busca ese intervalo? Debo buscar en las frecuencias acumuladas, en las n mayúsculas, el primero que supera ese 33,75. Como verán en la tabla, el primero que lo supera es 37. ¿Qué me indica eso? Que el intervalo en el que voy a trabajar es el intervalo que está justo frente a ese número. Es el intervalo 2754-3804, que está ahí. Con esos dos pasos ya estoy en condiciones, estamos en condiciones de aplicar la fórmula. Es decir, de encontrar cada uno de esos componentes de la fórmula de los percentiles. Bien, primero, el primer elemento es el i sub i menos 1, que corresponde al intervalo, al límite inferior del intervalo. Ahí lo modificamos, 2754. Luego viene el cálculo, es 45 por 75 partido por 100, pero eso ya lo sacamos. Es 33,75. Lo voy a modificar en la fórmula, miren a la derecha. Luego viene el n mayúscula, i menos 1, sub i menos 1. ¿Qué quiere decir? Que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo, es decir, en este caso la de arriba, 27. Lo reemplazo en la fórmula. Vamos al denominador, n minúscula sub i. ¿Qué quiere decir? Frecuencia absoluta, pero del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo? La que marcamos ahí, 10. Lo cambiamos en la fórmula. Y finalmente, nuevamente tenemos que calcular la amplitud. La amplitud ya sabemos que es 105. Solo nos queda calcular esa expresión que nos quedó del percentil 75, que sería 3462,75. Lo aproximamos, sería 3463 porque son calorías. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Bien, como es un percentil y esas son las calorías, la interpretación es que el 75% de las personas encuestadas consumen diariamente menos de 3463 calorías. O bien, el 25% de las personas encuestadas consumen diariamente más de 3463 calorías.